Mes de octubre, mes de Reforma Protestante. Y como red teológica de estudiantes no quisimos quedar fuera. Por esto queremos compartir con ustedes una entrevista con el licenciado en Historia Luis Pino, quien nos ha aportado un montón de información interesante acerca de este hecho histórico y tan relevante para nuestra fe. Así que sin más, los dejamos con la entrevista. Y Luis, y ya entrando en materia, tampoco queremos usar de tu tiempo, está súper ¿Mm? entretenida la conversación hasta ahora, pero me gustaría ya traerte un poco más a la conversación que no es más atingente a nuestra reunión, ¿verdad? ¿Tú Mm. podrías comentarnos qué celebra el mundo evangélico protestante el 31 de octubre? Sí, mira, hay un hito histórico muy relevante, eh, que tiene que ver con el hecho de la aparición de las 95 tesis de Martín Lutero. Las Digo aparición famosas. porque hoy día, claro, hoy día cuesta mucho saber y no existe ciencia cierta al respecto si efectivamente Lutero, como dice la tradición, fue y clavó las 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Es muy probable que no hubiese ocupado martillo ni clavo, sino cola fría, pegamento, para Claro. haber puesto las 95 tesis, o incluso más, existe la posibilidad de que ni siquiera haya puesto las 95 tesis publicadas. Entonces, Mm, esto forma parte de relatos posteriores que no tienen la posibilidad de ser comprobados fácticamente claro. a partir de los hechos. No obstante aquello, lo que sí nosotros sabemos es que estas tesis fueron escritas por Lutero, y eran una invitación a discutir. La invitación de Lutero era ir a una sala de la Universidad de Wittenberg a discutir estas 95 tesis, que si uno quiere tener una comparación con el presente, vendrían a ser algo así como los tweets. Son frases Claro. cortas, ¿ya? Sobre todo hoy día es más entendible esa analogía La cuando, analogía, ori- claro. claro, hay 280 caracteres, entonces hay un espacio mucho más amplio que el que tenía Twitter originalmente, pero la idea es que son ideas que son provocativas de debates. Entonces Mm. discuten ideas, discuten puntos y lo que buscan es generar una discusión a base de la argumentación o la contrastación de esa tesis. Eh, y Lutero, formado universitariamente, ocupa ese método que es un método medieval conocido como la disputación. Él invita a discutir a gente. Lo que sí sabemos es que nadie llegó a discutir con él el 1 de noviembre de 1517. Pero las 95 tesis alguien las tomó y las publicó. Y el método de la imprenta y de la publicación hizo que esto terminara siendo difundido por casi toda Europa. Entonces, eso causó una transformación enorme en la forma de entender la religión. Eh, Lutero, entre otras cosas, a mí siempre me ha gustado mucho la tesis 62, que dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces, Sí, estamos mostrando que ahí está el centro de la fe cristiana, en la gloria y la gracia de Dios, del Dios Todopoderoso revelado en la Escritura. Y yo creo que Lutero hizo un tremendo énfasis, tanto con su vida como con su teología, en mostrar aquella verdad respecto de la gloria y de la gracia de Dios. Y por otro lado, decir que aquí en Chile, el 31 de octubre, es una fecha que también tiene cierta polémica. Por un lado, ujú, tiene que ver con que el año 2005, el 26 de diciembre, en el contexto del gobierno de Ricardo Lagos, se promulga el Día Nacional, se llama, de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes de Chile. Y eso hace que el 31 de octubre sea un día feriado. Y digo que ha causado cierta polémica, porque a diferencia del catolicismo romano, nuestra noción del trabajo es que todo trabajo glorifica a Dios y que no tenemos esta separación entre sagrado y profano tan radicalizada como si está en el mundo católico romano. claro. Y por lo tanto, el trabajo es algo que glorifica a Dios y nosotros con un día feriado como que no le estaríamos glorificando tanto. Ahora, yo, El que yo tenga poniéndote oídos para oír, que oiga, ¿no? exactamente, yo ahí igual de todos
de todos modos matizaría un poquito porque en Chile somos uno de los países donde tenemos jornadas laborales bastante amplias y aparte de eso, donde no necesariamente los días de descanso son respetados. Si tuviéramos un respeto del día de descanso, yo tal vez ahí me la jugaría como para negarme más fervientemente al feriado como algo propio de lo evangélico. Pero también hay que Claro. mostrar que nuestra noción del trabajo es distinta también. Ujú. Eso. Bueno, en el contexto más de Lutero, ¿verdad? Y su reforma, se ha hablado históricamente que es reforma protestante. Sin embargo, el desarrollo de este proceso histórico religioso, porque creo que están un poco entremezclados, quizás hasta social y político, quizás nos puedes también comentar un poco de eso más adelante, pero este movimiento en sí permitió que emergieran al menos 4 corrientes. ¿Tú nos puedes comentar un poco acerca de eso? Sí. Mira, esto es súper importante porque cada vez que hablamos de reforma protestante tendemos a hablar de Lutero y está bien, Claro, el sujeto Lutero merece todo nuestro homenaje y respeto y consideración valiente. como protestante, efectivamente, y era un predicador tremendo, un sujeto que encandila, digamos. Hay una biografía reciente de Lyndall Roberts sobre Lutero que es realmente maravilloso. O sea, la personalidad de Lutero es atrapante, es un Mm. sujeto súper provocativo en todos los términos de la palabra, tanto en los términos positivos como negativos de lo provocativo. Eh, Claro. pero es un sujeto brillante. Ahora, no obstante aquello, la reforma debe ser entendida también como un proceso más que como un hito histórico. Entonces, Mm. solo pensar la reforma protestante del 31 de octubre de 1517 nos hace un flaco favor. De hecho, aquí también yo me quiero aportar un dato. Sí, por Si favor. nosotros pensamos siempre, y de hecho celebramos los 500 años de la reforma protestante, el 31 de octubre del 2017 celebramos los 500 años, pero Sí. en realidad, donde uno podría considerar la reforma propiamente tal, en tanto ruptura con el catolicismo romano, debiésemos considerar el 10 de diciembre de 1520, que es el momento en que Lutero quema públicamente la bula Exsurge Domine, que era Ah. la amenaza de excomunión a Lutero, y lo hace públicamente en un acto performático, con mucha parafernalia pública, digamos. Ese es el hito, porque hasta antes de eso, Lutero lo que intentaba hacer Mm. era precisamente reformar la iglesia desde dentro. Él no estaba pensando en formar una nueva iglesia, pero los hechos derivaron en que terminó generándose aquello, ese impulso, digamos, divisivo. Y lo Perfecto. otro que esta pregunta permite precisar es que hay reformas protestantes, ¿ya? Y hay protestantismos de diverso cuño, entre los cuales el luteranismo es uno de ellos. Entonces, me pidieron hablar de 4 corrientes y traté de hacer el esfuerzo igual de pensar en estas 4 corrientes, aunque uno incluso podría pensar en más, de hecho, o en variantes de algunas de ellas. So, por ejemplo, el luteranismo debiese ser entendido como un producto que es más propio del genio de Felipe Melanchthon que del propio Lutero, ¿ya? Mm. Aunque Melanchthon tuvo la genialidad, digamos, de profundizar algunos de los aspectos centrales de la propuesta de Lutero, como la justificación por la fe, el sacerdocio universal de los creyentes, pero también Melanchthon produjo una limitación de las asperezas con el catolicismo romano, que ahí hay un aspecto mucho más dialogante en la propuesta del protestantismo, y por otro lado, habló mucho más positivamente respecto de las capacidades humanas, y eso va a ser clave también a la hora de generar los documentos confesionales de las distintas iglesias del protestantismo. Ujú. Porque en un inicio, por ejemplo, todos los reformadores de la primera etapa hablaron de manera negativa del concepto libre albedrío, ¿ya? Ok. Pero, por ejemplo, yo soy presbiteriano y en la Confesión de Fe de Westminster, cuando se dedica un capítulo al libre albedrío, se habla en términos positivos. O sea, existe Mm. la posibilidad de pensar el libre albedrío de un creyente que ha sido regenerado por el Espíritu Santo en términos positivos. O sea, ese creyente puede vivir en novedad de vida por esa capacidad que el Espíritu Santo le da. Y hay una noción muy similar en los otros documentos confesionales. Yo creo que Melanchthon es muy responsable de este incipiente
de esta incipiente reconciliación con Tomás de Aquino, por ejemplo, que permite generar esa reflexión teológica. Entonces ahí tenemos una Mm, primera corriente, el luteranismo. Luteranismo. Una segunda corriente vendría a ser lo reformado, y ahí yo generaría una subdivisión entre Zwinglio y Juan Calvino. Zwinglio, que también puede ser considerado como reformado, y de hecho los reformados rescatamos algunas cosas de él, aunque le desconocemos mucho, hay Sí. poco texto sobre él, y sería interesante que editoriales evangélicas dieran el paso a generar publicaciones de Zwinglio, de su obra y sobre él. Es un sujeto muy interesante, fue el iniciador del protestantismo en Suiza, particularmente en la zona de Zúrich. Fue formado en la Universidad de Basilea, él era un especialista del Nuevo Testamento. eh, Mm, en 6 años, fíjate, esto es un dato muy interesante que muestra también el talante de predicador que tenía Zwinglio. Él demoró 6 años en predicar todo el Nuevo Testamento, porción por porción. Entonces, dedicó un espacio tremendo para aquello. Hay algunos documentos que señalan que quienes conocieron a Zwinglio referían a que él había aprendido el Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento de Erasmo de ajá, Rotterdam, lo había aprendido de memoria completo. Entonces era algo así como predicar el Nuevo Testamento con la base lingüista más cercana que claro. se podía tener a la mano en ese contexto. Un dato anecdótico respecto de Zwinglio. Eh, a mí me llama mucho la atención que siempre en Semana Santa, salvo este año, la pandemia nos salvó de aquello, hay una agrupación de ateos y agnósticos aquí en Chile que hace un gran asado, ¿ya? Como el El asado, asado no me acuerdo, hereje. sí, el asado hereje, una cosa así le llaman. Es chistoso porque yo siempre he generado esta discusión en Twitter con algunos de ellos, diciéndole que en realidad yo no sé de qué cosas inéditas hablan, porque los protestantes llevamos 500 años comiendo carne en Semana Santa. Entonces, y de hecho, Zwinglio en 1522 defendió a algunos habitantes de Zúrich que se reunieron y fueron acusados ante las autoridades católico-romanas de haber hecho una salchichada. Entonces se juntaron a hacer una salchicha así como a la parrilla y a celebrar a Cristo, oponiéndose a la cuestión Claro. de la cuaresma con su abstención, con los ayunos que propiciaba. Y Zwinglio escribió un texto para defenderle llamado sobre la elección y el libre uso de alimentos. Porque Mm, una de las cosas muy importantes que también los protestantes hicieron fue oponerse a la abstinencia de comida en los contextos de días de fiestas santos que había generado el catolicismo romano. ujú. Por otro lado, Calvino, del cual no quiero hablar tanto porque hay mucho sobre él, sobre todo, yo soy presbiteriano y me declaro calvinista, pero no quiero hablar tanto de él hoy, propiciando otros movimientos de reforma. Pero Ajá. Calvino debe ser entendido sí como el teólogo de la reforma. Su mayor importancia tiene que ver con esta sistematización de la doctrina protestante, teniendo como punto central la gloria de un Dios que es soberano en todo y sobre todo. Y ahí, a Mm, mi juicio, recomendar la lectura de la institución de la religión cristiana no le hace daño absolutamente a nadie, al contrario, es un libro digno y útil de ser leído una y otra vez. Entonces, muy ya, bien. luteranismo, lo reformado, el anglicanismo. Cuando uno agarra libros de historia de los colegios, sobre todo estos manuales que hay, cuando uno piensa en anglicanismo, se viene al tiro a la memoria Enrique VIII y el problema de un divorcio, un nuevo casamiento, Claro. y que eso habría generado la ruptura con la Iglesia de Roma. Y si bien es cierto, algo de eso hay, no todo puede ser reducido, como diría un Claro. teólogo católico, carmelita descalzo, llamado Teófanes Égido, que no Ujú, todo puede ser reducido a las veleidades de un monarca enamoradizo y lascivo. Entonces, hay que estudiar la reforma en Inglaterra y notar también dentro de ella, por ejemplo, una clara división entre un clero alto y un clero bajo. Y ahí uno va a mm, notar también que la reforma en Inglaterra tiene un movimiento en la base que está centrado en la traducción y en la lectura de la Biblia en el propio idioma. Y ahí eso es lo que va generando una ruptura que se institucionaliza desde este clero más alto que está más ligado a la monarquía inglesa. Y por otro lado,
y esto nos atañe a muchos sectores del protestantismo, no hay que olvidarse que uno de los frutos más importantes de la producción teológica posterior a la Reforma tiene que ver con estos credos y confesiones de fe. Mm. Y los anglicanos produjeron uno suyo propio, que se llama los 39, conocidos como los 39 artículos. Y esos 39 artículos tienen un profundo valor para amplios sectores del protestantismo. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión de fe de los presbiterianos y de las iglesias congregacionalistas y de muchas otras iglesias reformadas, tienen su base en los 39 artículos. O sea, la Confesión de Fe de Westminster es algo así como la profundización de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Por otro lado, Wesley toma los 39, los 39 artículos, saca algunos de ellos, modifica algunas cositas y tiene sus 25 artículos de fe. Y esos 25 artículos de fe son la base doctrinal, por ejemplo, en el caso chileno, del pentecostalismo, Mm. particularmente de la iglesia metodista pentecostal en su origen y luego de la iglesia evangélica pentecostal. Aquí huelga decir que la iglesia evangélica pentecostal ha sido mucho más fiel en el resguardo de esa tradición metodista, propiamente tal en términos teológicos, que la iglesia que lleva el nombre de metodista. Ok. Pero hay ahí una cosa bien interesante, o sea, cómo de repente cuando pensamos anglicanismo, Enrique VIII, nos perdemos de esto que ha sido de importante valor para amplios sectores del protestantismo, ¿ya? Mm. Y una cuarta corriente, y aquí por eso te digo que al final es súper complejo también cerrarlo en cuatro, porque dentro de esta corriente también se notan algunos deslindes, ¿ya? Y algunas facciones distintas, de distinto tipo, que es la conocida como reforma radical. ¿Ya? Esa reforma radical, también uno no sabe si a ciencia cierta esto tiene que ver o se inicia con la reforma protestante propiamente tal, o sus orígenes se arrastran a la Edad Media, por ejemplo. Lo que uno puede notar como algún factor común tiene que ver con la crítica hacia el constantinianismo, vale decir, lo que buscaba esta reforma radical en casi todas sus facciones era algo que otras alas del protestantismo aceptaron de manera posterior, que esta separación entre la iglesia y el Estado. ¿Ya? Eso, y fomentando la existencia de estados laicos propiamente tal, estados no confesionales que permitieran la libre circulación de ideas. Eso es algo que muchos protestantes asumen, pero con posterioridad a los hechos de la Reforma. Eh, y en este caso, también rechazaron una idea que se asentó en el protestantismo, que fue la idea de tener una iglesia nacional. Eh, que los protestantes lo hicieron para favorecer la predicación en lenguaje vernáculo, fundamentalmente. Pero estos grupos notaron que eso ralentizaba los esfuerzos misionales. Entonces desde ahí generaron una crítica muy, muy severa a los otros protestantismos. Y una de las características que los hacía notar era la crítica al paidobautismo, y eran particularmente rebautizadores. Vale decir que aquellos que habían recibido el bautismo en la infancia, ellos declaraban que ese bautismo no era válido y los volvían a bautizar. Y eso hizo que se generara el mote de anabaptista, ¿ya? Y con ese mote prejuicioso y descalificador se generó una articulación de un grupo más o menos homogéneo, cuando en realidad uno ve muchas diferencias dentro de sí. Por ejemplo, voy a destacar aquí a un sector que tiene su origen en las ideas de Zwinglio, donde están Conrado Grebel, Félix Mans y Baltasar Hufmeier, que el primero muere en prisión, el segundo ahogado, el tercero quemado vivo. Entonces son sujetos que son perseguidos también por oponerse tanto al catolicismo romano, aquí los persiguen los católicos y los persiguen las otras facciones protestantes. Está Thomas Müntzer y esta corriente milenarista que, entre otras cosas, propiciaba esta idea que el reino de Dios podía ser impuesto por la fuerza, y ahí una lógica revolucionaria que alimentó ciertas revueltas populares. No es casual que Friedrich Engels, en sus esfuerzos de historizar el movimiento proletario en clave marxista, haya hecho un rescate de la figura de Münzer, y más adelante los teólogos de la liberación también hayan hecho un esfuerzo similar
en recobrar a este sujeto. Por otro lado está Menno Simons, que es el iniciador de este movimiento conocido como los menonitas o los luteranos espiritualistas, con Andreas Karlstadt, que fue un iconoclasta, que tuvo peleas con Lutero al inicio de la Reforma y que propiciaban ciertas manifestaciones espirituales y anticlericalismo. De hecho, Andreas Karlstadt rehusaba el título de pastor, renunció a su título académico, a su grado académico. Eso es muy interesante en esa figura. Entonces, si tú te fijas, esa última corriente tiene múltiples expresiones. Entonces, 4 corrientes, dijimos: luteranismo, los reformados, con Zwinglio y Calvino, los anglicanos, y por otro lado la reforma radical, que tiene múltiples expresiones que ameritan también ser estudiadas. Wow, es tremendo, y la verdad es que te escucho lo entusiasmado que está, y el esfuerzo por acotar esto a solo 4 corrientes debió haber sido tremendo. Eh, Sí, no, pero bueno, sí, es un esfuerzo entretenido el que me producieron. Sí. muy bien. A tu juicio, Luis, ¿cuáles son las luces de la reforma durante el siglo XVI? Mira, yo creo que en ese punto es súper importante repensar lo que significa la reforma. Eh, y ahí yo tengo que decir que la reforma tiene que ser considerada o significada como un rescate o una reapropiación de verdades que habían sido obnubiladas por ciertas autoridades de la iglesia oficial hasta ese contexto, la iglesia mayoritaria, la iglesia católica romana. Y ahora, no obstante aquello, también hay que considerar que hay un ejercicio de continuidad ahí. Yo siempre hago la recomendación de cuando uno lee la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, aparece al inicio una carta al rey de Francia. Si no va a leer la Institución, por lo menos lea la carta al rey de Francia que Calvino escribe, porque Calvino ahí muestra que la reforma lo que hace es continuar con el cristianismo primitivo y con los elementos de verdad que habían dentro del catolicismo romano. Entonces él rescata a los padres de la iglesia, rescata a los distintos autores también que se dieron en el medioevo y que dijeron verdades acerca del cristianismo. Entonces, también el protestantismo no renuncia a cuestiones que se produjeron también en la Edad Media. Entonces hay un ejercicio de continuidad y por sobre todo de rescate de las verdades bíblicas. Entonces, luces respecto de ese rescate. Primero que todo, la valoración de la escritura como la palabra de Dios. Y ahí tener en cuenta que a la Biblia como la única y suficiente regla de fe y de práctica es una cuestión fundamental para la vida. Este no es un principio teológico, sino que es un principio vital. Es un principio vital que genera acciones tanto en la iglesia como en el mundo. Y eso también tiene dentro del elemento práctico el hecho de que la Biblia tenga que ser leída en el idioma de la gente, en un idioma que pueda ser entendido por las personas y ser oída también en ese lenguaje vernáculo. Eh, yo tengo un origen pentecostal y acompañé a muchos hermanos pentecostales cuando fui miembro de una iglesia por 15 años. Una de las cosas que más hice fue salir a la calle a predicar y de repente salíamos con viejitos y yo en ese tiempo no me explicaba por qué los viejitos de la iglesia cuando predicaban e invitaban a la iglesia, viva voz, diciendo que invitaban a los servicios de la iglesia tales días y decían donde se predica la palabra al alcance de todo entendimiento y en castellano. Y uno dice, es obvio, pues si vivimos en Chile, tiene que ser en castellano. El tema es que hasta el Concilio Vaticano II la misa tenía que ser hecha en latín. Entonces hay una clara noción allí de que lo protestante tiene que ver con el idioma propio. A mi juicio, ese es uno de los mayores éxitos de la reforma. Y eso incluso en muchos sectores fue acompañado de procesos de alfabetización. Muchos creyentes cristianos en el mundo aprendieron a leer con la Biblia y enriquecer su idioma con las versiones más tradicionales de de la escritura. Otro elemento, la salvación por la gracia y una salvación que está centrada en la persona de Jesucristo y no en las obras. Yo, a mi juicio, ese es un elemento que, insisto, también no solo tiene un talante teológico, sino que también para la vida
saber que la salvación es por gracia, que no depende de mí, no depende de ti, no depende de los esfuerzos, no depende de mis errores o de mis logros, sino que depende de la gracia que Dios tiene y que fue ejecutada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, produce descanso para la vida. Yo creo que eso es la paz que produce la noción de la salvación por gracia, es realmente maravillosa. Otra cosa, el sacerdocio universal de los creyentes. Yo creo que ese elemento es clave, es una verdad que tiene que seguir siendo predicada y fortalecida. Yo creo que aquí los jóvenes teólogos y teólogas que se están formando y que se han juntado en el alero de la red teológica de estudiantes harían sumo bien en cuidar la proclamación y la enseñanza de este principio del sacerdocio universal de los creyentes, que fue una de las verdades fundamentales de la Reforma, y que cambia nuestra manera de entender el trabajo. Ya lo decíamos, todo trabajo puede ser hecho para la gloria de Dios. Cambia nuestro entendimiento de la misión, que nos hace entender que ser misionero no es ir a otro lugar a predicar el evangelio, sino que tú y yo somos misioneros en cada lugar donde estemos, con nuestro trabajo como también con la palabra que nosotros predicamos. Pero que no existe esta idea entre un profesional de la misión y un creyente laico, ¿ya? Todos somos misioneros, todos somos sacerdotes para Dios. Y también nos otorga un principio clave para el gobierno de la iglesia y que produce ciertas limitaciones a la tiranía eclesiástica que en muchos casos en el mundo evangélico hemos visto, y yo creo que tener una clara noción del sacerdocio universal de los creyentes pone muchas cortapisas también a ese ejercicio tiránico de ciertas autoridades. Y otro elemento, la libertad cristiana. Yo creo que ese otro elemento que se nos pierde de vista. Yo creo que nos hacemos un flaco favor cuando pensamos en la reforma y las ideas que produce con estas 5 solas, que fueron una articulación posterior, propia de inicios del siglo XX. ¿Ya? No tiene su origen en el contexto de la reforma, aunque uno puede pesquisar ciertas ideas de los reformadores que propenden algunas ideas expresadas allí, pero la reforma es mucho más que estas 5 solas. Y una de las ideas que se nos ha perdido es la libertad cristiana, un tema tan importante que Lutero, cuando comenta la carta a los Gálatas, donde basa su idea de la libertad cristiana, llama a esa carta Mi Catalina. Su esposa se llamaba Catalina Fombora, y está diciendo a esa carta, que es la bandera de la libertad cristiana, como la nomina como su esposa, como la mujer de su vida. Y eso es la libertad cristiana, es una doctrina que uno llega a amar porque uno entiende que la libertad se halla en Cristo y que solo Cristo es el Señor de la iglesia y que solo Cristo es el Señor de las conciencias de cada creyente. Algo que no se nos tiene que olvidar, sobre todo en el contexto en el Chile que estamos viviendo. Si hay algo sumamente protestante, es que Cristo es el Señor de nuestra conciencia y no las autoridades que nos imponen el votar por una u otra opción, sea cual sea aquella opción. Eh, y esa libertad tiene como principio práctico que se explicita en el acto de amar y de amar y servir a Dios y de amar y servir al prójimo. Entonces es una libertad que no solo tiene un carácter individual, he sido liberado por la obra de la salvación, sino que tiene un carácter comunitario, se expresa en la vida común con otras personas. Y finalmente una idea que también es muy señalada en algunos contextos, esta idea de Ecclesia reformata, semper reformanda, que regularmente es traducido como la Iglesia reformada siempre reformándose, pero en realidad ese semper reformanda debiese ser traducido de mejor manera como está siendo reformada. Entonces la Iglesia reformada está siendo siempre reformada. ¿Y en quién pone la atención esa reforma? En el Espíritu Santo. Vale decir, es el Espíritu Santo el que nos reforma. De hecho, reforma y renovación son sinónimos en el contexto del siglo XVI. Y eso no se nos tiene que perder de vista. La iglesia es reformada por la lectura de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Y solo para finalizar esta pregunta, un aspecto más periférico. Uno ve en el debate de los reformadores un debate con altura, con fundamento.
Gran parte de la literatura protestante que se produjo en ese contexto son textos de batalla, pero no son solo textos de pelea, de conflicto, sino que además son textos hechos con profunda erudición y análisis. Son textos que fueron producto de una reflexión, de una articulación, y no como mucho debate evangélico que hoy día vemos, sobre todo en las redes sociales, donde se discute con caricaturas, con prejuicios a priori, con falacias argumentativas, o incluso con un espíritu de funa que no se condice con nuestra fe cristiana. Yo creo que ese elemento que podría uno considerar un poquito periférico es muy importante también de ser rescatado de la Reforma Protestante. Es muy interesante como los últimos 3 puntos te tomaste el tiempo de hacerle una bajada, ¿verdad? A los tiempos que nos tocó vivir, en donde eso del espíritu de la funa estuvo muy bueno, hay que decirlo. Sí. Y que es muy real y también muy poco cristiano. Ahora, trasladándonos un poco al otro extremo, a tu juicio, ¿dónde están las sombras, Luis, de este proceso? Sí, mira, yo creo que dentro de las sombras, que las hubo claramente, donde estamos metidos los seres humanos, eh, están también nuestras sombras. Hay un pastor al que yo estimo mucho que se llama Manuel Covarrubias, que es un pastor presbiteriano y que ha hecho un trabajo también incansable en la esfera pública. Fue uno de los que luchó por la ley de cultos, conocida así. Y el pastor Manuel Covarrubias siempre tiene una frase así coloquial, es un comentario, no es una articulación teológica, ya es un comentario que él hace para analizar algunas realidades. Y él dice: uno es bueno hasta que es malo. Y efectivamente nosotros podemos ver que también se denota nuestra maldad y nuestras miserias, en incluso los procesos más significativos que ha tenido en la historia de la Iglesia. Y a mi juicio, dentro de esto malo y de la oscuridad, como ustedes le llaman, eh, yo creo que en primer lugar hablaría de la utilización política que se hizo de la Reforma Protestante, sobre todo por los príncipes que aprovecharon esta contingencia de la Reforma para desprenderse de la autoridad papal. Y si no es cierto, yo no reconozco al Papa como autoridad civil y hubiera estado a favor de una medida como esa, de una u otra manera, eso que ayudó a fortalecer a la Reforma generó por otro lado un acomodamiento en muchos sectores del protestantismo, que derivó, por ejemplo, en que un movimiento misionero no emergiera con mucha fuerza. De hecho, ahí nosotros debiésemos reconocer, por ejemplo, que en eso que nosotros llamamos contrarreforma, en el sector católico, también tuvo aspectos de reforma. Y la Iglesia católica romana hizo esfuerzos por mejorar muchas de sus prácticas. Y entre ellos, por ejemplo, impulsó un movimiento misionero 150 años antes que el protestantismo generara uno propio. Entonces, por ejemplo, Francisco Javier, un misionero, es el primero en llevar el mensaje a India, Malasia, Indonesia, Japón, murió en las costas de China. Y eso los protestantes debiéramos observarlo y admirarlo también y reconocerlo en nuestra historiografía. Entonces, hay un acomodamiento del protestantismo al lugar donde se vive. Por otro lado, y creo que lo mencioné hacia la pasada cuando hablé del movimiento de reforma radical o la corriente anabaptista, eh, esta lucha que se generó desde el protestantismo escapó en muchos aspectos a la discusión teológica. Si bien es cierto, yo no comparto las tesis, la mayoría de las tesis de la reforma radical, tampoco comparto la forma en que se hizo. Y sí hago el esfuerzo de entenderlo de manera histórica y entiendo que era la manera en que se discutía y se generaba la disputa en el tiempo. Pero, pero creo que los cristianos debiesen haber hecho algo más que ese simple acomodamiento a la cultura de la época. No los voy a juzgar así a rajatabla, pero sí creo que un cristiano podría haber pensado esta situación y no haber llevado a cabo apresamiento, muerte, persecución extrema de estos sujetos. Y para qué hablar de la guerra de los 30 años, que fue este conflicto entre 1618 y 1648, que si es cierto, no todo tuvo que ver con religión, de una u otra manera impactó en la vida de los creyentes, en cómo vivían su fe, y también en generaciones posteriores también generó un impacto súper importante. Y otras dos cositas por decir. La primera es que yo creo que en el protestantismo, a partir de este momento, se generó una incapacidad de reformarse sin dividirse.
Si bien es cierto, insistamos en esto, la Reforma buscó en su inicio generar una mejora de la Iglesia Católica desde dentro, y que la excomunión facilitó o hizo el empuje para que eso terminara en una división. No obstante aquello, esto fue agudizado dentro del protestantismo, y la discusión que termina en quiebre fue una tendencia que se ha ido propagando y manteniendo en el tiempo. O sea, desde la pelea entre Lutero y Zwinglio por el tema de la consubstanciación, donde Lutero, golpeando la mesa, decía que esto es mi cuerpo, y, y Zwinglio después negando cualquier influencia de Lutero, diciendo yo prediqué, no sé, 30 años sin haber escuchado el nombre de Lutero, acaso. Entonces, cuestiones así, yo creo que se han ido propagando en el tiempo. Y ojalá nosotros los creyentes cristianos hiciéramos algo en el presente para no generar eso, de que una discusión y necesariamente va a terminar en división eclesiástica. Y otra cosa que yo creo que hay que hacerle también un ajuste, y ahí estudiantes de teología tienen un tremendo trabajo por delante, es que el protestantismo, sobre todo el siglo XVIII y de ahí en adelante, tiene una mirada súper optimista de acuerdo a su papel en la historia. O sea, no son pocos los protestantes que consideran que el protestantismo fue algo así como un movimiento que fundó la modernidad, y esa modernidad mirada también con ojos optimistas, como que fue el paso al uso de la razón, de la conciencia, y como que en la Edad Media era este momento de oscurantismo del cristianismo del cual no hay nada que rescatar. Yo daría gracias a Dios por personas como Jacques Le Goff, George Duby y Jacques Hirsch, e inclusive Humberto Eco, que han buscado estudiar el periodo del medioevo sin estos forces de la mirada oscurantista, y nos permiten entender que hay allí cosas muy importantes a rescatar por nosotros como protestantes. Y creo que nosotros hemos fortalecido como protestantes esa tesis de oscurantismo, que sí, efectivamente hubo abuso de la autoridad, que sí hubo persecución, que sí hubo, no sé, un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas que se generaron en el medioevo que son sumamente destacables dentro del cristianismo. Las universidades en las cuales se formaron los reformadores eran universidades medievales. Y no solo los reformadores, sino que también todos los científicos que dieron pie al Renacimiento, en fin, todos ellos se formaron allí, en esos centros de estudio fundados por organizaciones de carácter cristiano, al alero de la Iglesia Católica Romana. Por otro lado, siempre me olvido de la fecha exacta, no sé si 1215 o 1245, el Papa de la época generó un edicto donde el matrimonio, y particularmente en el caso de la mujer, debía ser realizado cuando existía consentimiento de las partes para aquello. Y eso terminó en las sociedades cristianas con el pago de una dote de por medio, o con el hecho de que el matrimonio fuese hecho sin el consentimiento regularmente de la mujer. Jacques Le Goff dice que si uno quiere rastrear el proceso de dignificación de la mujer que deriva en los movimientos feministas modernos, eso no puede ser entendido sin una perspectiva de larga duración que tenga dentro de sus orígenes 1215 o 45, ya insisto, no recuerdo exactamente la fecha, donde se produce ese edicto del consentimiento de la mujer. Discurso que ha sido sumamente considerado en el presente, o sea, cómo esta demanda por el consentimiento es una demanda que tiene su origen y talante cristiano de por medio. Yo creo que haríamos muy bien, insisto, en rescatar cosas buenas que se hicieron en la Edad Media también. Eso. Excelente. Es tremendo porque de pronto hay un montón de información que se ignora porque, bueno, hay que estudiarla harto, pero me quedo con eso que dijiste en cómo incluso los movimientos que podemos considerar modernos tienen un origen, como tú llamas, dentro de un contexto cristiano, ¿verdad? Es bien relevante, quizás nos permitiría darle un doble clic en nuestra cabeza y dejar de pensar que quizás, bueno, estos movimientos no tienen razón de ser. Vemos que ya habían hermanos que estaban luchando por ello en la antigüedad. Sí, mira, yo creo que efectivamente nosotros los creyentes cristianos tenemos que hacer el ejercicio de reflexión crítica y de no asumir todos los discursos que hay en una época, pero también podemos tener la capacidad, al haber asumido las verdades de la palabra de Dios, de leer
con los lentes de la Biblia lo que ocurre en el mundo contemporáneo y ver qué podemos decir, esto sí, lo podemos adoptar, esto otro lo podemos modificar y esto otro lo podemos rechazar, pero con una lectura argumentada. Efectivamente hay cosas del movimiento feminista actual que uno no, como creyente cristiano, debiese rechazar, digamos, de plano, pero tampoco uno puede botar el agua con el bebé adentro, el agua de la bañera con el bebé adentro, y uno tiene que entender que hay ciertos elementos que no podrían explicarse sin la influencia del cristianismo presente. Eh, yo creo que por ahí va la discusión. Luis, y en este contexto, para ti, a tu juicio, ¿cuáles son los desafíos para la iglesia actual? Por un lado, en el marco de la celebración, ¿verdad?, de la reforma protestante, como lo hemos venido hablando, eh, y por otro lado, en este punto, digamos, en este punto de la historia, en donde pareciera que hay muchos cambios que se están viviendo y, por cierto, que van a seguir apareciendo de aquí en más. Sí, mira, yo creo que hay muchos desafíos al respecto. Somos herederos de una historia muy importante y en este caso tenemos que también, si no es cierto, la historia a veces puede ser un peso que portamos. En este caso, respecto a la reforma protestante, hay muchas cosas valiosas que hay que conservar y mantener o reoriginalizar, si se quiere, ¿ya? En este caso. Por un lado, a mi juicio, yo creo que uno de los desafíos que tenemos en la actualidad es la necesidad de una confesionalidad y de un catecumenado que sirvan a nuestra fe y que propendan a una lectura de la Biblia, ¿ya? Y que fundamentalmente nos permitan ser comunidad, ser comunidad de creyentes que vivimos en el Chile del siglo XXI en nuestro caso, y no en el Chile del XIX o del XX, sino que en el Chile del siglo XXI, pero que nos permita mantener nuestras convicciones bíblicas. Calvino decía que nuestra originalidad está en no ser originales, y hay muchos evangélicos, hay muchos movimientos evangélicos que creen inventar la pólvora, y si uno leyera historia del cristianismo con mayor fluidez, uno notaría allí también eh, cierta influencia eh, mayor o ciertas cosas que uno cree que está innovando en la iglesia ya existían en el pasado. La invitación, a mi juicio, respecto de eso, tiene que ser un apego fiel a la escritura. Entender que los creyentes cristianos no nos basamos respecto a nuestra fe en modas teóricas del presente, sino en la Biblia. Que podemos reconocer y recoger los valiosos aportes que la ciencia, la cultura, el arte, eh, las disciplinas respecto al pensamiento pueden proponernos. Efectivamente, la idea no es promover un antiintelectualismo o una anticultura, sino más bien en este caso una lectura que nos permita recoger los elementos valiosos de la cultura presente, pero también criticar aquellos aspectos que la cultura estaría produciendo en negación a la escritura. Pero para eso necesitamos leer la Biblia, necesitamos empaparnos de ella, necesitamos mantener la clara convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí, evidentemente, yo me distancio de algunos movimientos presentes respecto de sus nociones acerca de la Biblia. Yo creo que es un profundo legado de la Reforma Protestante considerar la Biblia como aquello que ella misma dice acerca de sí, que es la palabra de Dios. Por otro lado, el respeto entre creyentes de distinta confesionalidad. Yo creo que debiésemos eliminar estas nociones de competencia respecto del trabajo en la misión. Debiésemos hacer esfuerzos para trabajar juntos en múltiples aspectos, ya sea relacionados con la justicia, la misericordia, como también en la proclamación del mensaje del Evangelio. Por otro lado, eliminar las mezquindades y la ausencia de hermandad al hablar de los otros. Lo que no quiere decir ausencia de debate, ya lo dijimos. Si vamos a debatir, que lo hagamos con altura de mira, sin caricatura, sin falacia, sin tampoco este espíritu de funa que de repente se arrastra en las redes sociales, sobre todo. Pero
pero eliminando esta ausencia de hermandad que se hace muy presente en estos días. Y si debatimos, que lo hagamos con argumentos, no con conceptos vacíos de sentido, de realidad, que no se condicen con la realidad. Y por otro lado, debiésemos también evitar a toda costa el acomodamiento con el mundo. Y aquí estoy hablando del mundo como la cultura imperante, como el sistema imperante que nos otorga ciertos sentidos comunes en el presente. Nosotros debiésemos leer adecuadamente la realidad, como decía hace un rato, para saber qué cosas podemos adoptar, qué cosas podemos modificar, qué cosas podemos rechazar. No olvidarnos de nuestro apelativo, de nuestros apelativos identificadores. Somos protestantes y los protestantes protestamos. Yo no persigo un protestante sin protesta. Eso se lo debo a Juan Berli, un pastor luterano que falleció hace poco tiempo atrás y que siempre él apelaba a esa idea. Y a propósito de Zwinglio, es una de las citas que me quisiera permitir leer en esta ocasión. Zwinglio Adelante. decía: en cuanto a la verdad, no podemos abandonarla, incluso si esto significa la pérdida de nuestras vidas, porque no vivimos para esta generación, ni para servir a los príncipes, sino para el Señor. La libertad de conciencia de la cual yo hablaba hace un rato atrás no nos puede hacer perder de vista dos cosas fundamentales. El protestantismo defiende la libertad de conciencia, pero una libertad de conciencia que tiene a Cristo como Señor de la conciencia, y es una conciencia que está atada a la Escritura, que entiende que tiene que estar afirmada dentro de ella, y eso nos libera de cualquier tipo de tiranía, ya sean las que se den en la sociedad como las que se den en la iglesia. No podemos dejarnos llevar por los sentidos comunes del presente, que a veces, y en muchos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos casos niegan lo que la Escritura plantea. Tenemos que hacer el ejercicio inteligente de leer nuestro momento, y de leerlo desde un punto de vista cristiano. Y desde allí también perseverar en una escatología esperanzada. Yo entiendo que ciertos modelos escatológicos como el premilenarismo dispensacionalista, de repente, provean una escatología que en muchos casos genera una negatividad en relación a la cultura, o un pesimismo respecto de lo que puede ocurrir. Entonces, constantemente vemos ciertas lecturas fatalistas respecto de la historia, como que aquí se nos acaba el mundo, aquí se nos acabó Chile, de repente con ciertos resultados electorales, y como haciendo las maletas, ya sea para otro país o para el cielo, que el Señor venga pronto para que se nos acabe este momento terrible que estamos viviendo como país y como sociedad. Eh, si bien es cierto, yo creo que tampoco uno debiese tener un optimismo ciego, y debiésemos ser participantes críticos en el mundo que nosotros vivimos. No obstante aquello, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y sí, el mundo puede ser peor de lo que nosotros estamos viviendo, yo no niego aquello. Podemos tener crisis peores, podemos tener sistemas de gobierno peores, podemos tener sociedades peores, pero mi esperanza no está en los modelos humanos. Yo no tengo, o sea, yo creo que hace mucho rato perdimos esperanza en los eslóganos que nos prometían la alegría. Ya no llegó la alegría. Hace un tiempo atrás otro gobernante habló del crecimiento con igualdad y no crecimos con igualdad. Hace poco teníamos esto de los tiempos mejores y no vinieron los tiempos mejores. Eh, Eso nos permite entender y ojalá nos haga despertar como creyentes cristianos al entendimiento que nuestra esperanza no puede estar puesta en seres humanos, en proyectos políticos ni en los paraísos en la tierra. Cada vez que se han prometido paraísos en la tierra, parafraseando a George Orwell en La Granja de los Animales, han terminado con seres humanos más iguales que otros, con animales más iguales que otros. Eh, en ese sentido, mi esperanza, nuestra esperanza no está en estos proyectos, sino en Cristo Jesús, en que Él cierra las expectativas del reino de Dios, en que Él cierra y consuma el reino, donde viviremos la verdad, el amor, la justicia, la paz, como nunca lo hemos vivido. Ahí está puesta nuestra mirada, ahí está nuestra verdadera ciudadanía. Esa es nuestra esperanza y fe.
Lo que no obsta para que sigamos entendiendo el mundo como nuestro lugar de trabajo, donde tenemos que extender el reino de Dios con la proclamación del Evangelio y con el trabajo que colabora por la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo, entendiendo, como diría Calvino, que el mundo es el teatro de la gloria de Dios. Entonces lo que pasa en él no nos hace perder nuestra mirada en el reino futuro, pero efectivamente tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar. Entonces, sí, podemos perder todo el rato. ¿Podemos no ser tenidos en cuenta? Sí, podemos no ser tenidos en cuenta. ¿Nos pueden perseguir más adelante? Sí, esa posibilidad puede llegar. Hoy día en Chile no estamos viviendo persecución, por si acaso. Eso también hay que dejarlo en claro. Hay cierto sentido victimista en muchos evangélicos hoy día. No estamos viviendo persecución. Hay otros hermanos nuestros en otros lugares del mundo que sí están viviendo persecución por su fe. Es un poquito ofensivo hacia ellos ese sentido de victimización que estamos teniendo. Tenemos un momento distinto y como momento distinto presenta dificultades, pero tenemos a Cristo con nosotros. Y sea como nos vaya, estar con Cristo siempre es mucho mejor. Así es. Qué tremenda reflexión. Eh, ¿qué te puedo decir? Amén a eso, creemos que ciertamente nuestra mente debería trascender hacia lo que el Señor, hacia el proyecto finalmente, pues al reino de Dios, ¿verdad? Qué tremendo, me quedo con eso, me lo guardo para mí también muy en lo personal, gracias. Y no sabía si hacer esto o no, pero me voy a pegar una salida de libreto y quería invitarte, Luis, por último, si es que tú quisieras compartir algunas recomendaciones de lectura para todos aquellos que nos escuchan y que quieran no tan solo profundizar en la historia de la reforma, sino también en lo que eso implica, el espíritu, y disculpa que quizás me tome esta atribución, el espíritu que la reforma debería haber dejado en nosotros, que, como bien tú dices, está lejos de la victimización, está lejos de la carrera proselitista entre nosotros mismos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. De hecho, hace un rato atrás te dije que yo tengo cierto déficit atencional, entonces Sí, lo tenía de hecho preparado. Aquí al lado tengo algunos libros para mostrar y te iba a decir al principio antes no, de comenzar la entrevista que si pudiéramos tener un momento también para qué, algunas recomendaciones lectoras. qué Así que, terrible, porque según yo era una tremenda salida de libreto, se me acaba de caer todo, esto no está sí. preparado, ¿eh? No estaba Adelante, por preparado, pero favor. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Mira, yo tengo libros de distinta índole como para recomendar. Hay muy buenos libros sobre la Reforma Protestante, otros no muy buenos, pero ¿para qué los vamos a mencionar? Retengamos lo bueno y dejemos pasar lo malo. Claro. Pero de todas maneras hay muchos libros buenos. Yo creo que uno que es muy útil para saber qué fueron las cosas que motivaron la Reforma Protestante es este, que aquí igual muestro los colores propios, ya con esta primera recomendación. Se llama La necesidad de reformar la iglesia, de Juan Calvino. Calvino aquí plantea varias cosas por las cuales fue necesaria la reforma protestante y apunta a algunas que tienen que ver con el gobierno eclesiástico, por otro lado con el tema de la adoración y con el tema bíblico, y sobre todo con aquello que tenía que ver con la salvación. Eh, y otros elementos relacionados con la propia Biblia y su enseñanza. De hecho, hay una valoración muy interesante que Calvino hace de Lutero acá también, que son como primeros testimonios de la Reforma y explicaciones de por qué se llegó a ella. Así que aquí hay un libro muy, muy útil. Desde la vereda del frente hay uno de los mejores textos relacionados con la Reforma Protestante y su comprensión histórica, que es este de Teófanes Égido, que la mencioné hace un ratito. Teófanes Égido, un carmelita descalzo, se llama Las Reformas Protestantes. Él es aparte de ser un sacerdote católico, ha sido traductor de las obras de Lutero. De hecho, una de las cosas más lindas que él tradujo fue un libro que es el comentario que Lutero hace al Magnificat, que es este canto de María, un canto maravilloso. Y además de eso, en ese mismo libro hay un texto cortito de Lutero que se llama El método sencillo de oración, que Lutero escribe para un amigo que era su barbero,
Los barberos en la antigüedad sacaban muelas, no solo pulían la barba o el corte de pelo, sino que hacían ¿En otras serio? curaciones y todo. Entonces este amigo le preguntó a Lutero cómo orar. Y Lutero le escribió un textito de un método sencillo de oración, que es muy bonito. También se puede encontrar en internet muy fácilmente. Bueno, Teófanes Égidio es uno de los traductores de Lutero, pero acá escribe una historia de la Reforma Protestante y le llama Las Reformas. Hace un análisis de contexto y luego va pasando por los distintos movimientos de reforma. Un texto muy útil, si no es cierto, no existe la objetividad en términos de la historia. Evidentemente él se esfuerza por hacer un esfuerzo que no recurra a la parcialidad ni a la caricaturización, ¿ya? Es un muy buen texto. Y a propósito de eso, un texto de otra índole, pero muy significativo, es este que se llama Cartas entre un hereje y un idólatra. Es un texto de cartas escritas entre Joaquín García Huidobro, católico, y Manfred Svensson, ¿ya? Ellos se cartean y se discuten respecto del catolicismo y del protestantismo. Y hay cosas muy bonitas, uno puede aprender mucho del catolicismo romano también con este texto. Y el Y título notar es que, tremendamente sugerente, si me permite. sí, y de hecho tiene un prólogo muy sugerente también a propósito de tu adjetivo, de Rafael Gumucio, ¿ya? Está Interesante. muy interesante, como tú dices, y eh, uno puede llegar a dos nociones. La primera es que tenemos muy pocas cosas que nos separan con los católicos romanos, ¿ya? Hay menos cosas de las que nosotros imaginamos inclusive. Y eso nos permite abrir a diálogos y discusiones en el presente. Pero por otro lado, las pocas cosas que nos separan son abismales, ¿ya? Y eso hay que también tenerlo en cuenta. Yo creo que el libro propende a una comprensión de aquello, ¿ya? Muy, muy bueno. Penúltimo, Martín Lutero de Lyndall Roper. Martín Lutero, renegado y profeta. Lyndall Roper, historiadora británica, se esfuerza en hacer una historia de Lutero en un estilo novelado, así es su literatura, su lectura es muy rápida, muy sugerente, pero muy erudita, o sea, con manejo de fuente. Ella, por ejemplo, fue a donde vivía Lutero, hizo excavaciones en el patio de Lutero y descubrió, por ejemplo, elementos de la dieta alimenticia de Lutero, hasta ese nivel de detalle. Una biografía muy Wow. maravillosa, muy buena, muy provocativa. De hecho, para decir una cosa así, para motivar la lectura. Eh, Lyndall Roper, además de académica, historiadora, doctora en historia, profesora de la Universidad de Oxford, además de eso, era hija de un papá pastor presbiteriano. Y por otro lado, es partícipe de algunas ideas feministas en el presente. Y ella en un momento dice que eh, Lutero es de los autores más misóginos que ella ha leído en la vida, ¿ya? Por ejemplo, pone una cita ahí de Lutero diciendo que Dios creó al hombre para trabajar fuera de la casa porque le había dado una espalda y hombros anchos aptos para el trabajo y en cambio a las mujeres les había dado sentaderas más grandes como con la idea de que estuvieran sentadas dentro de la casa. Entonces ella pone ese ejemplo como uno de los textos más misóginos de Lutero. Pero por otro lado, dice, Lutero hablaba respecto de la sexualidad como una cuestión para el placer, dice él. Y no solo para el placer del hombre, sino que para el placer de la mujer. E introduce esta situación del derecho al placer de la mujer en el siglo XVI. Y en ese sentido es mucho más avanzado que otros autores de la época respecto de la noción acerca del sexo femenino. Y eso genera, dice ella, una cuestión súper atractiva, porque como un sujeto que uno podría considerar misógino, habla de esto en favor de la mujer, que son discursos que son muy progresistas para la época, muy progresistas entre comillas, y que abrirían un mundo también ahí. Entonces, es una lectura tremendamente recomendada. A mi juicio, la mejor biografía que disponemos en castellano de Lutero. Y finalmente, yo sé que de repente hay mucha gente que no le gusta leer estas cosas parciales, porque esto depende de si te gusta la historia eclesiástica. Ya todas las Claro. recomendaciones que hice. Ahora, siempre para los estudiantes de teología es útil tener por lo menos un manual de historia de la iglesia. Yo no recomiendo mucho los manuales, pero bueno, es útil de repente tener por lo menos un libro de historia eclesiástica a nivel global.
Y si es cierto, hay muchos que son muy famosos. Hay uno más reciente de un teólogo bautista que a mí me gusta mucho cómo él trabaja el tema de la historia de la iglesia, que se llama Pablo de Eiros. Y yo ahí recomendaría Historia Global del Cristianismo, que es un texto que analiza la historia desde la iglesia primitiva hasta los momentos más actuales. Y me gusta Beiros porque trabaja súper bien las fuentes y es un historiador que problematiza la historia. A diferencia de otros historiadores que hacen una historia como muy de héroes, como muy positiva, como sin problemas, digamos, él es un historiador que se hace preguntas, que interroga el pasado, que hace análisis bien lúcidos y críticos también respecto de él y que no tiene problemas por reconocer miradas desde el presente también como autor respecto de los hechos. Entonces, es un muy buen texto, yo recomendaría si uno dijera, ¿qué libro de historia eclesiástica tener en mi biblioteca? Bueno, por lo menos tenga Historia Global del Cristianismo de Eiros. Eso. Excelente, excelente. Esto no es un espacio publicitario, nadie no, nos patrocinó, nada de nada, salió en el mismo espíritu. Ahora, a propósito de espacios publicitarios, yo sí debiera decir algo. No, A yo no voy ver, a hacer ninguna publicidad aquí, nada, ni ok, subkit, ni nada. Pero sí voy a contar una experiencia que tuve en Brasil. Una vez que me tocó viajar, no de placer, sino que por trabajos de la iglesia a Brasil, fui a una librería en Brasil y apenas entré, cuando yo hice algunas preguntas para algunos libros, me ofrecieron de inmediato 30% de descuento en lo que comprara. ¿Ya? ok, Después fui a otra librería, ya esta librería que es la editora Cultura Cristá, que es la editorial de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, que produce textos reformados en portugués. eh, Tenía descuentos que iban, por ejemplo, a los pastores le hacían, ponte tú, un 20% de descuento, pero a los estudiantes de teología le hacían descuento del 50%. Y nosotros fuimos con un pastor de la IBB para que nos ayudara a comprar libros y tener por lo menos un descuento del 20%. Y este pastor le dijo que éramos estudiantes de teología en Chile. Ah, le dicen, pero los estudiantes de teología tienen 50% de descuento. ¿Por qué? ¿Por qué el descuento para los estudiantes de teología es tan importante? Porque somos los estudiantes de teología aquellos que promocionamos libros. Y ojalá las librerías en Chile se dieran cuenta de ese factor y nos trataran bien cuando compramos libros. Porque sí, nosotros no solo vamos a leer, sino que vamos a decir, oye, ¿saben qué? Está este libro y usted lo puede conseguir en tal librería, cosa que no voy a hacer porque no me paga nadie, así que eso, pero sí claro. generamos publicidad para buenos libros. ¿Ya? Eso. Excelente, Luis. Ha sido una instancia extraordinaria, eh, transparentando un poco a los que nos van a ver. Primera vez que hablamos, yo siempre tras bambalinas, tú ahí delante de las cámaras siempre. Ha sido un agrado, ha sido una bendición poder escucharte y un amigo del RT, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias por tu disposición y por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, felicitar el tremendo esfuerzo que ustedes están haciendo como red de articular estos espacios para la reflexión, para el diálogo, para la producción de conocimiento teológico, animarles, persistan en eso, en esa tarea de tanto de compartir con otros estudiantes de teología de distintos seminarios, pero además de eso también en producir ideas y pensamiento para nuestra fe en nuestro Chile, en el mundo que nos toca vivir. Así que muchas gracias por aquello. No, por favor, gracias a ti.